es que igual es que eres un niño encerrado en el cuerpo de una niña, ¿no? O sea, pura tesis metafísica, que luego muchos se ríen de los religiosos, pero ellos están, y de las almas y de todo eso, pero es que ellos están defendiendo no sé qué alma o no sé qué cosa en cuerpos equivocados. El informe CAS, para quien no lo sepa, hace una semana o 2 semanas más o menos, sale un informe en Reino Unido de la doctora Cass y su equipo, que además es una doctora muy reputada porque siempre ha trabajado con niños con problemáticas de reconocimiento de su propio cuerpo, de inconformidad y tal. Bueno, pues después de 4 años de trabajo ha dicho, cuidado, que todo esto que se venía haciendo en nombre de la ayuda a personas con disparidad de género las está abocando a muchísimo sufrimiento y se las está maltratando por todos estos efectos secundarios. ¿Quién se frota las manos con hacer a niños, a pacientes crónicos? No, niños y niñas sanas, personas totalmente sanas que de repente van a ser personas medicalizadas de por vida. Paula Fraga, muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Admiro muchísimo el trabajo de divulgación que haces y estoy encantada de estar aquí. Gracias, Paula. Lo mismo, la admiración es mutua. Y bueno, para los que no la conozcan, Paula Fraga es jurista, especializada en Derecho Penal y de Familia y en Protección a la Infancia, violencia sexual también, si no me equivoco, escritora, que pronto publicará su primer ensayo y si Dios quiere, pues aquí la tendremos pronto para que nos lo presente. Es columnista en El Español y a mí me resulta altamente interesante la forma en la que ella misma se autodefine, que es feminista y marxista, de corte hispanista y antipostmoderno, ¿no? Y si me parece tan interesante y provocador, es precisamente porque estamos en un momento en el que muchos se definen a sí mismos como anti-algo y específicamente encontramos a muchas personas en nuestra cultura que son marcadamente antifeministas y antimarxistas, ¿no? Bueno, pues van a encontrar que tienen muchos puntos en común con Paula, porque Paula critica ferozmente, ¿no?, el feminismo hegemónico, ¿no?, ese tramposo, estomagante, falso, marrullero, ¿no?, que nos venden hoy por doquier las izquierdas y las derechas también, ¿verdad? Está en contra del lobby trans, es muy crítica también de ciertos aspectos del lobby LGTB, las llamadas teorías queer, la hipersexualización de los niños y el terrible maltrato al que se está sometiendo a las infancias y hasta del modelo migratorio actual que impera en España y en toda Europa. Y entonces la conversación va a girar en torno a estos temas que acabo de mencionar, tan polémicos, pero tan necesarios. Y bueno, pues ahí es donde vamos a poder constatar que muchos de los que a priori podríamos considerar como nuestros enemigos ideológicos, ¿verdad?, resulta que tienen muchos puntos de conexión, muchos puntos de cercanía en común con nosotros, que también en gran medida van a defender nuestros valores e ideales, ¿no?, y que a pesar de que nuestros amados líderes nos quieren enfrentar y arrojar los unos contra los otros, resulta que podemos tender puentes, ¿no? Así que por lo menos la conversación creo que nos servirá como mínimo para eso, ¿no?, para tender puentes, que falta nos hace. Vamos a empezar, Paula, si te parece, por una definición de ese feminismo que tú defiendes o que debe ser defendido en tus palabras, que sería la generación de condiciones materiales para el libre desarrollo de las mujeres y de las niñas, ¿verdad? Y también especificando que ser mujer es únicamente nacer con sexo femenino, ¿verdad? Efectivamente, porque una de las grandes problemáticas que tenemos es que hay un feminismo institucional y hegemónico que ni siquiera sabe cuál es el sujeto político de las mujeres, del feminismo. Y esto es las mujeres, ¿no? ¿Y qué son las mujeres? Pues simplemente la hembra humana adulta, ¿no? O simplemente nacer con sexo femenino. No se puede hablar de feminismo y no se puede hacer políticas para las mujeres si no se tiene claro qué es ser mujer y si no se tiene claro cuál es el sujeto político del feminismo, desde tesis posmodernas, queer, que son las que acogen todos estos feminismos posmodernos, nos hablan de arriesgar el sujeto político del feminismo, de ampliarlo, ¿para qué? Bueno, pues simplemente para introducir dentro del sujeto político del feminismo pues a varones, ¿no? A varones que se autodeterminan y autodenominan mujeres, ¿no? Por tanto, es la negación de la realidad biológica, de la realidad científica y por eso
desde el feminismo que yo defiendo, desde tesis científicas y desde tesis marxistas, nos parece todo una auténtica tropelía, ¿no? Además, hay que ver cómo este feminismo hegemónico e institucional, bueno, pues ha cometido una serie de excesos, está además de excesos teóricos y prácticos, ¿no? O sea, desde el punto de vista teórico, acogiendo esas tesis totalmente anticientíficas y posmodernas que desde luego niegan la propia condición de mujer y nuestra propia realidad biológica, ¿no? Pero luego vemos cómo se arrogan la defensa de las mujeres y los derechos de las mujeres mientras están aprobando leyes totalmente sexistas y leyes que contravienen y que vulneran los derechos de las mujeres de la infancia, ¿no? Es el caso de la ley del solo sí es sí, o es el caso de la ley trans, de la que seguro que hablaremos más tarde, ¿no? En el caso de la ley del solo sí es sí, por ejemplo, varias juristas hemos hecho contraargumentación jurídica explicando que se estaban rebajando condenas a violadores y que eso implicaría que se saliesen a la calle, que se rebajaran esas condenas. Bueno, Irene Montero y compañía y todo ese feminismo institucional lo que dijo fue que nosotras éramos juristas machistas y que lo que queríamos era ir contra sus políticas y contra su gobierno, ¿no? Porque no se admite ningún tipo de crítica. Finalmente, la realidad y los hechos nos dieron la razón, ¿no? O sea, vimos como un montón de 1000 y pico violadores y pederastas pues, fueron beneficiados y amparados por su ley del solo sí es sí. Por tanto, simplemente se trata de defender un feminismo que no haga este tipo de legislaciones que contravienen nuestros derechos, un feminismo racional que sabe quiénes somos las mujeres y cuál es el sujeto político del feminismo. Un feminismo, yo siempre digo, de corte ilustrado, ¿no? Rememorando aquella primera generación del feminismo que señalaba la subordinación sexual de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? O sea, económico, social, bueno, pues un poco volver a los inicios del feminismo, obviamente con los grandes avances que hemos hecho, defendiéndolos y no destrozándolos en nombre del feminismo, que es lo que se está haciendo, destrozarlos, porque si se implementan leyes que van contra nuestros derechos y encima en nombre del progresismo y en nombre del feminismo, bueno, pues la gente cree que estamos avanzando cuando en realidad estamos retrocediendo. De hecho, me resultaba muy llamativo, Paula, cuando estaba pues, leyendo y documentándome más acerca de tu trabajo, que el feminismo institucional lo que hace es directamente amenazar a este libre desarrollo de las mujeres y niñas, que es tu forma de entender el feminismo, y habíamos identificado, ¿verdad?, 4 grandes áreas, que no serían las únicas, pero quizás nos van a servir para orientar la conversación, que son el transgenerismo, el maltrato a la infancia, sí, toda la parte de la cultura OnlyFans, ¿no? Donde entra la prostitución también, la pornografía, ¿verdad? Y por último, el multiculturalismo. Entonces, si te parece, vamos a empezar por la primera de estas grandes amenazas, ¿no? Que es lo que llamamos el lobby transgénero. Paula, ¿de qué forma este feminismo institucional que acoge con los brazos abiertos al lobby transgénero está amenazando a la mujer? Bueno, amenaza a la mujer, amenaza a la infancia, amenaza la libertad de expresión y amenaza a toda persona, como es mi caso, que sea crítica con ese lobby transgénero, ¿no? O sea, en primer lugar, decir que el lobby transgénero es un movimiento profundamente sectario, profundamente inquisitorial, o sea, que se dedica a difamar, a amenazar, a tratar que nos echen de nuestros trabajos. O sea, a mí todo esto que estoy diciendo lo cuento porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? O por ejemplo, podemos poner el ejemplo. Ayer mismo en la televisión hubo un debate entre Sonia Ferrer y Amor Romeira, y Sonia Ferrer simplemente explicó cómo las leyes trans impactan de forma negativa sobre los derechos de las mujeres y lleva 3 días aguantando pues una campaña de linchamiento brutal desde medios de comunicación, en redes sociales. Entonces, pues bueno, desde luego esas son consecuencias de la crítica al movimiento transgénero, ¿no? Pero en todo caso, más allá del lobby
¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién lo está amparando? Bueno, pues el propio Ministerio de Igualdad a través de su ley trans, ¿no? ¿Y cómo impacta la ley trans en los derechos de las mujeres? ¿Y por qué decimos que vulnera los derechos de las mujeres? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer cómo estaba la legislación con anterioridad a esta ley 4/2023, o sea, del año pasado, la ley trans. Bueno, antes, cuando se quería hacer un cambio de sexo registral, bueno, pues una persona tenía que probar que tenía una disforia de género, ¿no? Pues un sentimiento de malestar con su propio cuerpo. Y entonces, bueno, tenía que entregar un certificado médico de disforia de género y además hacer un tratamiento hormonal durante 2 años. Este último requisito era dispensable por razones de edad o de salud, entonces en realidad lo único que se estaba exigiendo, y es lo mínimo, es un certificado médico de disforia de género. Bien, la ley de Irene Montero lo que hizo fue eliminar ese requisito. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Bueno, pues que ahora cualquiera que diga que pertenece al sexo contrario, normalmente son varones quienes lo están haciendo y ahora veremos por qué, bueno, simplemente tiene que declararlo con su voluntad, decir que él se siente del sexo contrario y ya está. Claro, eso tiene un impacto directo en los derechos de las mujeres. De hecho, yo pertenezco a la Alianza contra el Aborto a las Mujeres, que somos un conjunto de juristas, psicólogas, profesionales de diferentes ámbitos que hemos estudiado el impacto de estas leyes en otros países y aquí, y también advertimos de todo esto que iba a pasar. Otra vez se nos dijo que eran bulos transfobos, que vamos contra el gobierno, que es la crítica por la crítica y de nuevo la realidad, bueno, pues y los hechos nos han dado la razón, ¿no? O sea, porque todo lo que advertimos que iba a pasar está pasando. ¿Por qué? Porque esta legislación se sustenta en un principio que se llama el principio de autodeterminación de género. Es decir, que tú, por mera declaración de voluntad ante el registro civil, digas que te sientes del sexo contrario, inmediatamente pasas a ser del sexo contrario a efectos jurídicos. Este principio, por ejemplo, implica que no es necesario probar un sentimiento prolongado de inconformidad con el propio cuerpo. Implica también descartar trastornos psicológicos que puedan conducir al rechazo temporal al cuerpo. Implica que no se pueden investigar si hay detrás de esos cambios de sexo registral, y aquí está la vulneración de los derechos de las mujeres, bueno, pues si hay motivaciones espurias detrás de esos cambios de sexo registral, como puede ser el intento de eludir la ley integral de violencia de género, acceder a espacios exclusivos de mujeres como vestidores frecuentados por niñas o participar en categorías deportivas femeninas. Por ejemplo, también entrar en oposiciones con una marca física más asequible, que sabemos que son diferentes para hombres que para mujeres, acceder a ayudas sociales, ir a una prisión de mujeres. Tampoco tienen relevancia jurídica los antecedentes penales de agresión sexual, pederastia, violencia de género, y así vemos, como hemos visto, a hombres autoidentificados mujeres con penas de prisión por violencia sexual que están cumpliendo sus penas en módulos de mujeres, ¿no? Con el riesgo que eso supone a la integridad física y emocional de las mujeres. Todas estas motivaciones espurias que acabo de explicar aquí, eludir violencia de género, entrar en deportes femeninos, acceder a cuotas femeninas, todo esto de lo que advertimos hace ya 4 años a través de diferentes informes que hemos hecho juristas y otros profesionales, todo esto ya ha pasado en España. O sea, solo hay que entrar en Google, poner consecuencias de la ley trans y verlo, ¿no? Hace poquito salía, por ejemplo, una asociación de militares trans, 37 militares trans que decían, ahora de repente 37 señores dicen que se sienten señoras, fueron al registro civil, ahora ya son señoras y pueden acceder, bueno, pues a los puestos que estaban destinados para las mujeres dentro de la carrera militar, ¿no? Por ejemplo, también tenemos casos en el deporte, tenemos casos desde Alianza contra el Aborto a las Mujeres, por ejemplo, preguntamos dónde está Jonathan Robaina. Jonathan Robaina fue un señor que violó y asesinó a su prima, que la asesinó a martillazos. Bueno, pues ese señor durante el juicio dijo que se sentía mujer. Obviamente eso no tiene efectos jurídicos durante la tramitación del juicio, porque eso tendría que haberlo dicho antes, pero sí tiene efectos para estar en una prisión
de mujeres, ¿no? Bueno, pues nosotras hemos preguntado dónde está Jonathan Robaina porque probablemente en un módulo de mujeres y no nos quieren contestar desde el Ministerio de Interior, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos un montón de casos así que lo que han supuesto es exactamente la vulneración de los derechos de las mujeres y de su integridad física y emocional, porque no será también una vulneración de la integridad física y emocional de las mujeres, por ejemplo, en deportes, que están esforzándose toda su vida para llegar a unas marcas y luego llega un señor que es un mediocre en las categorías deportivas masculinas y dices, bueno, pues yo me voy a las femeninas y lo gano todo y va y arrasa con las marcas de las mujeres. Eso es poner en riesgo su integridad emocional por cómo les impacta a ellas y también la física, porque no es lo mismo una lesión producida por otra mujer, por ejemplo, en deportes de contacto, que producida por un hombre. Entonces, por eso digo, por favor, la vuelta a un feminismo sensato, que simplemente sepa lo que es mujer y sepa que hay diferencias sustanciales físicas entre hombres y mujeres y que por eso hay determinados espacios que no podemos compartir. Por tanto, la ley trans, lo hemos advertido, ha pasado, está vulnerando, mientras estamos hablando, los derechos de las mujeres y desde luego las feministas y las juristas que estamos encima de este tema no nos cansaremos de exigir la derogación de la ley trans. Y si esto ya no fuera terrible por sí solo, cuando echamos un vistazo al impacto que tiene todo esto en nuestras infancias, es sobrecogedor. Me vas a permitir que exponga unos datos que recogí de tus artículos, ¿no? Para que nos puedas ampliar la información, ¿no? Porque al final todo parte de esta idea de que autoras queer, ¿no? Como Judith Butler, que defienden que el sexo es un producto sociocultural, ¿no? Y sostienen que, bueno, pues es una cosa construida socialmente, la pertenencia al sexo es algo que, igual que el género, ¿no? Tú te lo puedes inventar, tu sola voluntad determina. ¿Esto a qué ha llevado? Ha llevado a que en los últimos años, por ejemplo, en Suecia, el número de niños y jóvenes con diagnóstico de disforia de género ha aumentado en más del 1000% en solo 10 años, en la última década. Reino Unido, en la conocida clínica de reasignación de género de sexo Tavistock, se ha incrementado el número de niñas atendidas en un 4000% en menos de 10 años. Claro, ahora vamos a lo que es, para mí, bueno, sí, como decía antes, es sobrecogedor, ¿no? Resulta que si un niño se autopercibe de otro género, ¿no? Estoy en el cuerpo equivocado, me siento de otro género, y este niño se lo comunica a un profesional clínico y el profesional clínico cuestiona de alguna manera que esto podría ser así, se puede llevar una multa de entre 200 y 150.000 euros, ¿no? Si se atreve a indagar en las causas de la disforia de género. Es decir, que si hace su trabajo y no dispensa de buenas a primeras una terapia mal llamada terapia de afirmación, con hormonaciones y mutilaciones, se le acusa de terapia de conversión. Pero es que a los padres, el simple cuestionamiento de los padres a que su hijo o su hija haga una rectificación registral de su sexo o comience con tratamientos hormonales a una edad temprana, en la que evidentemente este niño o esta niña van a ser incapaces de entender las consecuencias de tal decisión, esto puede ser catalogado como una situación de riesgo e incluso también como una terapia de conversión y hasta le pueden quitar la custodia de sus propios hijos. Entonces, estas terapias de conversión, que son una medicalización de niños sanos, están destrozando familias, quizás de una forma que nunca antes habíamos visto en la historia del ser humano, ¿verdad? Efectivamente, de hecho en España aquí tenemos una asociación de padres y madres de niños con disforia de género que se llama Amanda, es una asociación de padres y madres que está denunciando todo esto, ¿no? O sea, hablabas, por ejemplo, de los datos de Reino Unido y de Suecia, pero aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, las unidades de identidad de género de los hospitales de Cataluña, porque además es una zona profundamente queer, con políticas pseudo-progresistas que están implementando todo esto. Bueno, en 10 años en Cataluña, de 2012 a 2022, aumentó en un 7.600%. 7.600%. Así es, 7.600%, o sea, esto está en informes que se pueden ver, que se han hecho sobre la
respecto a la comunidad catalana y se pueden ver, o sea, un 7.600%, y eso es una barbaridad. Y obviamente eso obedece a causas fundamentalmente políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos lo que comentabas de lo que le pueden pasar a los profesionales clínicos y lo que le pueden pasar a los padres, eso está en la ley trans, ¿eh? O sea, no es un invento nuestro, eso está en la ley trans. Y nosotros, bueno, es una de las cosas que le hemos llamado absoluto exceso, por no llamarle aberración jurídica y barbaridad, ¿no? O sea, porque se está amenazando incluso la custodia de los padres y se está amenazando a los profesionales con que no hagan su trabajo. Por eso, o sea, yo conozco a muchos profesionales sanitarios que cada vez más ante un tema de disforia de género dicen, mira, yo trato de si puedo, no lo atiendo, porque hacer bien mi trabajo implica esto, o sea, que al final, en nombre del progresismo, en nombre del feminismo y en nombre de defender a las personas transexuales, que no es cierto, porque esta ley no tiene nada que ver con la realidad transexual, bueno, pues en nombre de todo eso, al final no se está dispensando una buena atención sanitaria a personas transexuales y a personas con disforia de género, porque los profesionales hablando mal y rápido, están acojonados con las consecuencias de lo que sería un buen hacer, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, yo conozco a una chica que hace también divulgación sobre esto, es una chica que fue abusada sexualmente de pequeñita. Esa chica cuando empezó a desarrollarse, bueno, pues empezó a tener mucho rechazo por su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque además, como había sido una niña abusada, se desarrolló muy pronto, una chica con mucho pecho que la miraba mucho y eso a ella le generaba muchísima incomodidad, muchísima vergüenza, bueno, consecuencias que pueden venir de los abusos sexuales durante la infancia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que esta chica manifestó su rechazo por su propio cuerpo y un médico, amparado o influido por esas tesis queer, disforia de género. Y no era disforia de género, era un abuso sexual durante la infancia que en muchísimas ocasiones, además te lo digo como abogada que está especializada en protección a la infancia y que tiene que trabajar con psicólogos que hacen las periciales y tal, una de las consecuencias es precisamente ese rechazo, ¿no? Por tanto, no se puede enmascarar todo eso bajo una disforia de género. También está pasando ahora con personas con otras problemáticas, por ejemplo, niños y niñas con autismo, que también los están derivando como si fuera un problema de disforia de género y así un montón de cuestiones. Entonces, se está maltratando a la infancia y se está dando un tratamiento nefasto a personas con y sin disforia de género, porque directamente las hay muchas sin disforia de género que tienen otras cuestiones, otras patologías y que directamente se les dice esto. Entonces, pues bueno, verdaderamente es preocupante cómo se está tratando, ¿no? Y luego no se nos puede olvidar cuáles son las implicaciones físicas de todo esto. De hecho, esto lo tengo aquí para leerlo tal cual, porque estos son... Qué bueno que lo tienes, porque yo también lo había recogido y quería que nos hablaras de eso, de los efectos secundarios de las terapias hormonales, ¿verdad? Que son devastadores. Los efectos secundarios de las terapias hormonales. Bueno, y dicho esto, antes de decir esto, o sea, vaya por delante que una persona con disforia de género, o sea, que a pesar de tener un tratamiento psicológico, o sea, hay personas que verdaderamente tienen un malestar tan enorme con su propio cuerpo que efectivamente necesitan, por estabilidad o paz mental o como le queramos llamar, necesitan hacer ese tránsito, ¿no? Independientemente de que habría que analizar la raíz de todo eso y que podamos ser críticos con la raíz de ese... Pero no se puede, ¿verdad? O sea, los profesionales clínicos tampoco tienen permitido entrar por esa puerta, ¿no? Porque corren el riesgo de ser multados o de que se les retire la licencia clínica, ¿no? Totalmente, sí. O sea, de hecho, si están en instituciones públicas, incluso pueden ser inhabilitados de cargo de oficio. Entonces, pues claro, es claro que corren ese riesgo, ¿no? Entonces, pues claro que hay personas que tienen una disforia de género súper acusada y que necesitan eso, pero es que la mayoría no. O sea, de hecho, hasta que todo lo queer y todas estas tesis posmodernas entraran primero en la academia y después en el ámbito científico y en el ámbito médico, antes de todo eso,
el 85% de los niños y de las niñas que en algún momento de su infancia tenían algún tipo de malestar con su propio cuerpo, se resolvía naturalmente a lo largo de la adolescencia, porque claro que los niños y las niñas hemos tenido dudas, hemos tenido un montón de cuestiones que naturalmente se van solucionando, ¿no? El problema es que nos han metido ahora esta solución artificial por el medio, que antes de dejar que los niños se vayan desarrollando libremente y que vayan encontrándose a sí mismo, antes de todo esto ya le están diciendo las escuelas, oye, es que si eres un niño que le gustan las cosas de niña, entre comillas, porque todo esto es estereotipo y todo esto es sexismo, ¿no? O sea, y si le gustan las cosas de niño, es que igual es que eres un niño encerrado en el cuerpo de una niña, ¿no? O sea, pura tesis metafísica, que luego muchos se ríen de los religiosos, pero ellos están, y de las almas y de todo eso, pero es que ellos están defendiendo no sé qué alma o no sé qué cosa en cuerpos equivocados, ¿no? Entonces, pues, por eso hablamos de tesis metafísicas, de tesis Sí, de científicas. hecho, que ni siquiera queda claro qué parte de mí sería la que tiene un género diferente al expresado por mi cuerpo, que esta es una cuestión muy interesante que, como tú dices, entra de lleno en el territorio de lo metafísico, ¿verdad? Si evidentemente tengo una disforia que tiene que ver con mi cuerpo, hay una parte de mí que no es mi cuerpo, que tendría que hacer un match, ¿no? Acoplarse a esa percepción, pero no, tampoco se especifica qué parte es esa. Y quizás esa resistencia a especificarlo tendría que ver con que podríamos correr el peligro de llegar a que se trata de algo psicológico y entonces toda esa gente que hablaba de terapias de reconversión desde lo puramente cognitivo podrían llegar a tener razón y no queremos eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es que fíjate si es metafísico y si es, o sea, y si toca poco la realidad, o sea, que hay listas de 100 tipos de género. Ya no te hablan solo de es que yo me siento del género contrario, es que hablan de yo soy de género fluido, un día me siento así, un día... Pero ¿con base en qué? O sea, ¿me puedes explicar qué es lo que te mueve a decir esto? Y de hecho, que si te lo explican, acaban siempre defendiendo puro sexismo, ¿no? Es que a mí un día me gusta ir con las uñas pintadas de rosa y otro día me gusta ir vestida más como un hombre. O sea, al final están haciendo... Una cuestión estética y la cuestión estética va a... Ajá. Es una cuestión estética, es una cuestión, o sea, a género. Dicen que soy a género. Bueno, si el mundo estuviera bien, todos seríamos a género en el sentido de que nos darían exactamente igual los estereotipos y eso no nos iba a definir. Pero claro, el tema es que ellos cogen lo que significa el género y todo ese estereotipo y en nombre de querer transformarlo y romperlo, lo que hacen es blindarlo, porque están jugando con esas categorías. De hecho, yo por eso... También soy muy crítica con la categoría analítica del género, ¿no? O sea, el género es una categoría analítica del feminismo, la definición es como todos esos estereotipos femeninos o masculinos impuestos artificialmente o socialmente, ¿no? Y luego también se habla como la herramienta de subordinación sexual bueno, pues para que las mujeres estemos en una posición subordinada respecto a los varones, ¿no? Y yo soy muy crítica con esta definición porque creo que el género nos ha metido en un lío. O sea, por eso yo no quiero hablar tanto de género, yo hablo de sexo y cuando hablo de cuestiones relativas a las mujeres, pues yo hablo de violencia sexual, hablo de cuestiones que tienen base en nuestro sexo y no utilizo tanto la categoría analítica género porque la extensión y la interpretación que se ha hecho de ella de las teorías queer, que bueno, eso tampoco es culpa del feminismo, pero la extensión y la interpretación que ha hecho que bueno, que la mayoría de la gente ni siquiera sepa diferenciar sexo de género, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, que ya me voy con el tema de género, queríamos hablar de los efectos secundarios que tiene todo esto sobre la infancia, ¿no? Efectos secundarios de las terapias hormonales. Esto, por ejemplo, ha salido en el informe CAS. El informe CAS, para quien no lo sepa, hace una semana o 2 semanas más o menos,
sale un informe en Reino Unido de la doctora Cass y su equipo, que además es una doctora muy reputada porque siempre ha trabajado con niños con problemáticas de reconocimiento de su propio cuerpo, de inconformidad y tal. Bueno, pues después de 4 años de trabajo ha dicho, cuidado, que todo esto que se venía haciendo en nombre de la ayuda a personas con disparidad de género las está abocando a muchísimo sufrimiento y se las está maltratando por todos estos efectos secundarios, ¿no? De hecho, uno de los datos que se refuta en este informe Cass, y es muy importante porque es que a mí han llegado a decirme barbaridades, que por culpa de discursos como el mío, de juristas que hacemos la crítica política y jurídica a estas leyes y que decimos lo que decimos, bueno, pues que discursos como el mío alientan el sufrimiento e incluso el suicidio de personas transexuales. O sea, es una barbaridad. Aquí lo que está alentando el suicidio y lo que está alentando el malestar de niños y de niñas es que sin un tratamiento adecuado y que sin un seguimiento médico adecuado, lo primero que hagan es una terapia afirmativa y se les hormone, ¿no? Por todos esos efectos secundarios que tiene. Y, de hecho, se ha probado en este estudio cómo la tasa de suicidio es mayor en quienes han llevado desde el principio estas terapias afirmativas. ¿Por qué? Como decíamos, efectos secundarios, reducción del interés y capacidad sexual, dolores musculares o articulares, alteraciones de peso y cardiovasculares, diabetes, microcalcificaciones testiculares, osteoporosis, dolor, fracturas dentales, menopausia inducida, trastornos psicológicos desde depresión severa, ansiedad hasta ideación suicida, que esto es precisamente lo que probó este informe, porque te puedes imaginar meterle un cóctel de hormonas a chavales, porque además aquí se puede hormonar desde el inicio de la pubertad. Primero se bloquea, hay unos bloqueadores hormonales para impedir el normal desarrollo del niño o de la niña, y luego ya la hormonación cruzada para performar el sexo contrario, ¿no? Pues imagínate los impactos psicológicos, hormonales y emocionales que eso puede tener sobre los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso yo digo que el feminismo institucional y hegemónico de hoy se ha convertido en un lobby transgénero que única y exclusivamente está sirviendo a la industria farmacéutica, porque obviamente quién se frota las manos con hacer a niños, a pacientes crónicos, no, niños y niñas sanas, personas totalmente sanas que de repente van a ser personas medicalizadas de por vida, porque además no puedes dejar la hormonación una vez que la empiezas, porque además eso te puede generar muchísimos problemas. Esto lo cuentan personas transexuales y explican cómo tienen que llevar esas hormonaciones, pues eso, para el resto de su vida. Entonces, pues bueno, esto única y exclusivamente impacta de forma positiva en la economía de las industrias farmacéuticas. Fíjate si es tal, y por eso hay que hablar del lobby transgénero, que en la última, por ejemplo, en la última manifestación del orgullo LGTBI aquí en Madrid, o sea, yo estaba a cuadros directamente cuando veía carrozas que estaban patrocinadas por Bayer, e incluso había pancartas, o sea, es que ya me parece, es que ni disimulan, o sea, es que es una cosa... No creo que tengan necesidad en el punto en el que nos encontramos de ocultar nada, ¿verdad? Exactamente, no, porque es que encima lo señalas y eres conspiranoica, pero ¿cómo puede ser es que son tus propios ojos, o sea, es como decir, por Dios, el rey va desnudo, o sea... Y sin embargo, bueno, pues la gente lo toma como si estuvieras totalmente loca, ¿no? Y resulta que iban con pancartas, había manifestantes con pancartas de Bayer que llevaban la frase, sé tú, sé Bayer. O sea, que para ser yo y para encontrarme conmigo misma y estar conmigo misma me tengo que comprar tus medicamentos, hormonarme de por vida y joderme la salud. O sea, que es increíble, ¿no? Y de hecho, yo animo también a entrar a las personas que nos estén escuchando, viendo,
los animo a entrar a la página de la Alianza contra el Aborto a las Mujeres. Allí tenemos un apartado que se llama Lobby Queer y ahí pueden ver con detalle, o sea, quién financia todas estas campañas publicitarias a favor de lo transgénero, a favor de todo lo queer y quiénes están detrás. Siempre nos lleva lo mismo, ¿no? A grandes empresas de la farmacéutica, ¿no? Pero en todo caso, ahí están los datos y ahí está el hilo a seguir, ¿no? O sea, que no es una conspiración, o sea, está totalmente avalado lo que estoy diciendo con datos y perfectamente fundamentado. Mira, esto que la intención que quizás yo tenía inicialmente trayéndote aquí no era simplemente alarmar. Bueno, el alarmarse puede ser útil si nos lleva a, no sé, transformarlo en algún tipo de acción tangible, ¿no? Sí. ¿Qué podrías decirle tú a la gente que nos escucha bueno, qué tipo de contrapesos podemos encontrar en la sociedad civil ante el empuje de un cracker que nos avasalla y nos sentimos muchas veces como impedidos a poder ejecutar ningún tipo de acción? Porque ¿quiénes somos nosotros al fin y al cabo, ¿no? Nada más que padres y madres de familia, niños, adolescentes que se sienten aislados del mundo. ¿Qué crees que podríamos hacer como sociedad civil para, por lo menos, impedir que esta subversión que se nos viene encima sea tan agresiva, ¿no? Sí, a ver, yo siempre abogo aquí por lo colectivo y la comunidad. Solos es que no somos nada. O sea, yo puedo estar clamando al cielo y divulgando yo sola muchos años, pero al final es solo una voz, ¿no? Entonces, aquí, desde luego, organización civil, ¿no? Y en todo caso, yo animo a ello y también quiero ser optimista en el sentido de que ya estamos en ello, ¿no? O sea, cuando éramos literalmente 4 mujeres en España hace 5 o 6 años cuando empezamos con todo este tema, alertar desde el punto de vista jurídico, porque claro, no había llegado aquí, pero ya estamos viendo las consecuencias en Reino Unido, estamos viendo las consecuencias en Suecia, estamos viendo las consecuencias en otros países donde se habían implementado este tipo de legislación. Éramos 4 y las campañas de acoso y difamación eran brutales porque éramos nosotras contra el mundo literalmente, ¿no? O sea, o por lo menos contra toda esta izquierda patinete, izquierda posmoderna que tiene mucha fuerza mediática, ¿no? Y entonces, pues bueno, éramos muy poquitas, pero poco a poco nos fuimos organizando. Ahora mismo cualquier padre o madre que se encuentre con esta problemática, como por ejemplo que está en el colegio y se enteran que sin su consentimiento empiezan a llamar al niño o a la niña por el nombre que el niño o la niña haya escogido, empiezan a hacerle esa transición social en el colegio que luego pasa a transición hormonal, a mutilaciones. Bueno, pues por ejemplo, ese padre o esa madre puede acudir a Amanda, que son unos padres y unas madres que tristemente ya han pasado por eso y ya saben cómo, pues cómo se puede luchar jurídicamente contra eso y tratar de proteger al niño, ¿no? Ahí está Amanda, ahí está Alianza contra el Aborto a las Mujeres, ahí está cada vez más y más gente alzando la voz. O sea, por ejemplo, las últimas 2 manifestaciones feministas que se hicieron desde Alianza contra el Aborto a las Mujeres y otras organizaciones, conseguimos sacar a miles de mujeres a la calle en favor del feminismo que nosotras defendemos y contra el feminismo hegemónico y el feminismo institucional. Luego nos acusaron desde todas las esferas mediáticas de la izquierda, nos acusaron de romper y dividir el feminismo, pero digo, es que esto no es que esté roto, es que lo que se defiende desde allí, ¿cómo va a ser feminismo si ni siquiera saben lo que es una mujer? ¿O cómo va a ser feminismo si me están diciendo que el nuevo empoderamiento es irte a OnlyFans o me defiende la prostitución o me defiende la pornografía? Todo aquello que daña a la mujer lo están defendiendo desde el supuesto progresismo y desde el supuesto feminismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto antes éramos muy poquitas y, sin embargo, cada vez hay más organización civil, organización feminista que estamos en esta crítica. Entonces, yo a toda esa gente que tiene miedo a alzar la voz contra todo el tema transgénero y contra este tipo de legislación, le digo que cada vez somos más, que se puede y sobre todo se debe hacer esta
crítica porque ante todo estamos protegiendo a los niños y a las niñas de nuestra sociedad. Y muy importante algo que has dicho, Paula, y es que muchas veces esta especie como de transición social sucede a escondidas. Sí. Fíjate que aquí en Hispanoamérica, concretamente en Guatemala, acaba de entrar un gobierno hiperprogresista, un gobierno queer, ¿no? Yo lo llamaría. Y hay muchas personas que creen que será demasiado tarde para nosotros cuando vayamos a recoger a nuestro hijo a la escuela y nos encontremos a una drag queen bailando frente a los niños. Es un error, es demasiado tarde mucho antes, ¿no? Si hemos Totalmente. llegado a ese extremo de que haya drag queens haciendo el story hour, ¿no?, que hacen ahora en muchos colegios de Norteamérica, es porque antes han pasado muchas otras cosas que ya han dañado de forma muchas veces irreversible a innumerables niños, ¿no? Mencionabas ahora mismo, Paula, y quiero conectarlo con algo que has dicho, y es esta especie de... es una idea muy particular del feminismo posmoderno que dice que el nuevo empoderamiento de la mujer es tragarse vergas, como dirían por aquí, por unos cuantos dólares. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el feminismo crea que ahí es donde está la libertad de la mujer? Totalmente, o sea, eso es otro de los grandes males sociales, morales, de todo tipo que tenemos dentro del feminismo, ¿no? De hecho, yo considero, muchas consideramos, que lo que ha habido dentro del feminismo es una infiltración del ideario proxeneta. O sea, porque no puede ser que nos estén diciendo que lo empoderante para una mujer, yo lo digo a las bravas, sea chupar pollas por unos euros, ¿no? O sea, cuando realmente eso es absolutamente denigrante. O sea, vamos a ver, las mujeres en situación de prostitución tienen dos vías de entrada. Una es trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otra gran mayoría de mujeres que están en prostitución porque tienen unas condiciones económicas paupérrimas y no ven otra salida, ¿no? Y el problema también es que ahora se está difundiendo mucho la idea con todo el tema de OnlyFans, con este feminismo, entre comillas, pseudofeminismo posmoderno que nos dice a las mujeres es que tenemos que sacar rédito a nuestro capital sexual. ¿Pero qué es eso de capital sexual? Puede ser algo más deshumanizante, más capitalista, ellos que les gustan ir de capitalistas y nos convierte a las mujeres en objeto de consumo y nos dice que nos autocosifiquemos y que nos autorreifiquemos, o sea, que no puede haber nada más capitalista, más sexista y que dañe más a las mujeres, ¿no? Y claro, hay un montón de chicas jóvenes, por ejemplo, metiéndose en OnlyFans que compran ese discurso y dicen, bueno, pues yo voy a sacar rédito de mi capital sexual, me voy a desnudar y voy a hacer esto que me dicen que es tan moderno y que es tan empoderante, ¿no? Cuando realmente lo único que hace es dañarnos física y emocionalmente. Y además, mucho cuidado con plataformas como OnlyFans, que por cierto yo cerraría inmediatamente, porque además están sirviendo de terreno de captación para proxenetas, ¿no? De hecho, las juristas le llamamos un proxenetismo 3.0 que se hace a través de redes sociales y de plataformas como OnlyFans, porque una mujer entra allí o una chica, porque normalmente son chicas muy jóvenes las que entran allí, para eso, para sacar rédito a su capital sexual y acaban captadas y acaban trabajando para otras personas que van a sacar beneficio de su propio cuerpo, ¿no? Y entonces, y esto hablando desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, y hablando desde el punto de vista, bueno, del que yo creo que es feminista, pero imaginemos además cómo puede impactar esto sobre la psique de la chica, de la mujer joven que se está desarrollando y que, bueno, y que va a poner su sexualidad, bueno, pues en beneficio de otras personas, ¿no? Están convirtiendo la sexualidad en una mercancía más, como además si se pudiera desligar del propio cuerpo, ¿no? Porque dicen, no, es que esto es un trabajo como cualquiera, es ofrecer un servicio, es que el servicio es tu propio cuerpo, o sea, es tu propia sexualidad, o sea, no se puede desligar. Si fuera un servicio como otro cualquiera, pues
pues bueno, un padre podría decirle a su hija que le hiciera ese servicio, ¿verdad? O sea, y sin embargo no puede porque estamos hablando de relaciones sexuales no consentidas, o por eso hablamos también de que la prostitución no es más que violación previo pago, porque no hay un consentimiento real, sino un consentimiento totalmente viciado en algunas ocasiones porque son mujeres engañadas a través de la trata o por sus circunstancias económicas que se ven obligadas a esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, la prostitución, desde luego, el feminismo siempre ha tenido claro que la prostitución es una de las grandes violencias que padecen las mujeres. Para mí, hoy en España, por ejemplo, la prostitución es la institución patriarcal que queda en pie, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros ahora vivimos en un Estado social y democrático de derechos, o sea, pues claro que hay sexismo, claro que hay machismo, pero vamos, no vivimos a un patriarcado de coerción como puede ser Arabia Saudí, ¿no? O sea, pero sí que creo que, por ejemplo, quedan una gran pata patriarcal y una gran institución que subordina a las mujeres. En España es la prostitución tanto a mujeres migrantes como a mujeres españolas, ¿no? Y sin embargo, con esa gran violencia que se ejercita sobre mujeres y niñas y niños, porque recordemos que la media de entrada en prostitución son 13 años. O sea, que eso la gente no lo tiene en cuenta, habla de libre elección, tanta libre elección no será cuando esa es la media de entrada. Eso está hecho en un estudio en varios países donde se hizo la comparativa y se llegó a esa conclusión que se puede buscar, ¿no? O sea, porque desde luego hay muchísimos niños y niñas que son objeto de trata para esta prostitución. Y sin embargo, eso que hace tantísimo daño a las mujeres, que además lanza el mensaje social de que las mujeres podemos ser compradas por unos euros para divertimento y esparcimiento sexual de los varones, bueno, pues eso, que para mí es eso, una gran violencia, y para las feministas ahora se quiere vender como empoderante, como rédito del capital sexual y todo esto, ¿no? Hay un tema que me dejé, me gustaría, si me lo permites, Paula, regresar un momento al punto del maltrato a las infancias antes de continuar ya al último de estos bloques, que sería el tema de la inmigración, los modelos migratorios posmodernos, ¿no? Infancias trans. Se escucha mucho ahora últimamente, ¿no?, el tema de las infancias trans. ¿Qué es esto de las infancias trans? Bueno, yo sencillamente y simplemente decir que las infancias trans no existen. Existen niños y niñas que no se ajustan a los estereotipos sexistas. De hecho, nos acusan de terapias de conversión, de que nosotros no queramos que haya personas transexuales y que cuando hay una persona transexual la queremos reconvertir a no transexual. De hecho, la terapia de conversión proviene del lobby transgénero, porque a un niño, como decíamos, que no le gustan las cosas del niño, entre comillas, ¿no? O un niño que manifiesta en el colegio que prefiere jugar con niñas, que no le gusta el fútbol, que quiere jugar con cocinitas, todas esas cosas que no deja de ser estereotipia, se le está diciendo, y no lo digo de forma generalista, lo digo porque hay unos protocolos educativos en las comunidades autónomas que hablan de identidad de género en el cerebro. O sea, puede haber algo más metafísico y anticientífico. Esto, por ejemplo, el protocolo de Galicia, porque antes de la ley transestatal, por eso este problema ya viene de hace tiempo y por eso el aumento de niños y niñas trans ha sido tan brutal en los últimos 10 años, porque antes de la ley transestatal teníamos unas leyes trans autonómicas que implementaron unos protocolos educativos en los colegios que han hecho de los profesores policías de género. O sea, son estos profesores, si ven eso, que un niño no se ajusta a todo el estereotipo de niño, de lo masculino, bueno, pues que entonces es una niña en el cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, ahí está la terapia de conversión. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos siempre me dice, es un chico gay con mucha pluma, como se suele decir. Vamos, a mí me cogen hace 20 años y es que me transexualizan, porque yo con el plumón que tengo, con lo que me gustaba jugar con niñas, con lo que me gustaba, o sea, detestaba el fútbol, o sea, todo lo estereotípicamente masculino lo rechazaba.
Y todas estas personas, tanto mujeres, o sea, niñas que luego serían, si se desarrollaran naturalmente, que serían mujeres lesbianas que no se ajustan al estereotipo de lo femenino, o chavales con pluma que luego serían simplemente chicos gays y punto y se acabó. O sea, la verdadera terapia de conversión está ahí, en niños y en niñas que luego se desarrollarían como mujeres lesbianas o como hombres gays que por no ajustarse a ese estereotipo de lo masculino y lo femenino le dicen que están en el sexo contrario. De hecho, desde el movimiento LGB, el buen movimiento LGB que es crítico con todo esto, dicen que el movimiento transgénero es la medicalización de la pluma. Entonces, desde luego, no hay niños y niñas trans. Hay niños y niñas que no se ajustan a estereotipos sexistas y que lo único que se les hay que decir es sé como quieras ser, haz lo que te dé la gana mientras no te dañe a ti ni a ti mismo ni a nadie más, vamos, quiero decir, y que si tú eres un niño y te quieres pintar los ojos, por eso sigues siendo un niño, no tienes ningún problema. El problema es el estereotipo que te dice si haces eso es que eres una niña al cuerpo contrario o si eres eso es que no eres un buen varón. Eso es puro sexismo. Ahí también hay pura misoginia y en nombre de la diversidad, en nombre del progresismo y en nombre del feminismo, están volviendo a la estereotipia más rancia y más patriarcal. Es muy curioso porque me acuerdo que hace no muchos años, lo que pasa es que las cosas van tan rápido, ¿verdad? Se nos decía, oye, si un niño juega con las cocinitas, ¿verdad? Es tan niño como otro cualquiera. No seas tan machista que los niños no tienen por qué ser todos niños que juegan a la pelota o que juegan con camiones o con cajas de herramientas. Entonces, permite que el niño juegue con muñecas, permite que el niño juegue con cocinitas. Ahora no, ahora nos dicen que si el niño juega con cocinitas hay que castrarlo, ¿no? Hay que mutilarlo y hay que hormonarlo inmediatamente. ¿Cómo hemos pasado del punto A al punto B tan rápido? Efectivamente, y además, y eso no es una reducción de la realidad, porque nos dicen, no, es que lo estoy reduciendo, es que, claro, no es juego con cocinitas y hay que hormonarlo, no, pero son una serie de cuestiones, o sea, son varios mandatos de estereotipia sexista, varios mandatos de género, si se le quiere llamar así, los que no se cumplen y los que hacen que desde el colegio y que desde instituciones se digan, bueno, es que es un niño o una niña en un cuerpo equivocado. ¿Y cómo hemos pasado tan rápido, como preguntabas, a esto? Bueno, porque hay una explosión de todo lo queer, o sea, solo hay que abrir Netflix y ver que cualquier serie dirigida a niños siempre hay un transgénero, un no binario, un agénero, un gender fluid, o sea, culturalmente estamos absolutamente sobrepasados por todo lo que yo creo que esto en algún momento va a explotar y que la gente se va a hartar y va a decir, vamos a ver, primero, las izquierdas y quienes se dicen progresistas podéis, por favor, ocuparos de las condiciones materiales de los trabajadores, podéis, por favor, ocuparos del pan, techo y trabajo, que es en lo que tenemos que estar las izquierdas y es en lo que se supone que tiene que estar el progresismo y podéis ocuparos de eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, podemos, por favor, ya dejar de lanzar estos mensajes a los niños y a las niñas, que lo único que está haciendo es está generando esta problemática de disforias de inicio rápido por contagio social, que es como se le ha llamado a todo esto y que está maltratando a la infancia. Entonces, pues bueno, en el primer punto ya cada vez hay más gente, ¿no? Diciendo, oigan, ¿y las izquierdas y el progresismo dónde está? Hablando del verdadero conflicto que estructura la sociedad, que es el capital-trabajo, ¿no? O sea, en eso cada vez hay más gente. Lo segundo cuesta más porque hay mucho miedo a decir todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y de que esto es lobby transgénero e industria farmacéutica, pero también cada vez va a haber más y por eso yo confío que con el tiempo pasará. Y luego también hay que tener en cuenta lo que ha pasado ya en otros países. En Reino Unido, en Suecia acaban de prohibir la hormonación a menores de 18 años, ¿no? En Reino Unido acaba de salir el informe CAS y ahora también muy probablemente prohíban la hormonación a menores. O sea, ha pasado todo esto en otros países y, sin embargo, aquí tenemos que seguir la mala estela cuando ya hemos advertido de todo eso y ha pasado. O sea,
Entonces, pues ahora, por ejemplo, en Alemania acaban de aprobar la ley trans. Una ley trans que aún es peor que la nuestra porque, además de la autodeterminación de género, reconoce, por ejemplo, lo del gender fluid, el agenerismo, todas estas cuestiones metafísicas que no tendrían que tener ningún reflejo jurídico porque porque son meros deseos e individualidades de cada uno. Siéntate como tú quieras, pero no me hagas a mí, por ley, no me obligues a mí negar la realidad. Entonces, pues Alemania, sabiendo todo lo que ha pasado en Suecia y sabiendo todo lo que ha pasado en Reino Unido, Alemania acaba de aprobar esa ley, nosotros acabamos de aprobar esta ley hace un año, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé, es que creo que ni pasando barbaridades, o sea, hay mujeres en prisiones que están expuestas a que las viole o a que les haga cualquier barbaridad, tíos que están condenados por violencia sexual y que están compartiendo módulos de prisiones con ellas. O sea, y así un montón de ejemplos. Entonces, aún expuestas a todo eso, o sea, ¿qué tiene que pasar? Que haya muchas víctimas de esta legislación cuando llevamos advirtiendo muchísimos años. Entonces, pues bueno. Me temo, Paula, que sí, y no es querer pensar mal de forma gratuita, sino que pareciera que hay que este nihilismo posmoderno en el que estamos sumidos trae consigo un apetito de destrucción que nos hace reclamar o exigir nuestro derecho de despedazarnos a nosotros mismos. Y es, sí, ya sé que Suecia lo prohibió y ya sé que Reino Unido va camino de prohibirlo. Y ya sé que lo hicieron porque se destruyeron a nosotros mismos, pero ¿y mi derecho a destruirme también a mí mismo? Como digo, ese apetito de destrucción. Entonces es como que no es tan descabellado creer que realmente hay buena parte de la sociedad que, habiendo quedado totalmente desvinculada entre sí, el tejido social rasgado por completo, los seres humanos vagando en el páramo del yo, en la pérdida del sentido, en la desconexión de la trascendencia, no les quedará nada más que reafirmarse en su sí, nos hemos destruido, pero nuestra libertad nos lo permitía, que para eso somos libres, ¿no? Para destruirnos y arrasar con todo, ¿no? Y pareciera que sí, que en España vamos camino de eso. De hecho, esto me permite también enlazar con el último punto, que es otro de esos grandes enemigos del feminismo, que también lo que hace es ni más ni menos que resquebrajar, fragmentar el tejido social, que serían estos modelos migratorios posmodernos, ¿no? Vamos a deshacernos de lo que es auténticamente nuestro, vamos a deshacernos de todo lo que nos ha mantenido unidos y vamos a acelerar de alguna manera este proceso de arrojarnos los unos contra los otros, ¿no? Es un modelo migratorio en el que básicamente lo que estamos haciendo es impactar el orden público, impactar la paz social, impactar el mercado de trabajo, ¿en pos de qué? ¿En pos de qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos con todo esto, Paula? Absolutamente, o sea, de hecho, déjame decirte antes de empezar con lo del modelo migratorio, o sea, me parece maravillosa la explicación que acabas de dar, o sea, una explicación muy filosófica que creo que resume a la perfección el posmodernismo ideológico y filosófico en el que estamos, ¿no? Esa sublimación del yo por encima de lo colectivo, por encima de hecho, o sea, los movimientos sociales fuertes, como en su momento fueron el movimiento obrero y ahora el movimiento feminista, están absolutamente destrozados precisamente porque nos han vendido que mejor solos, mejor todo en favor de la libertad individual por encima de nada. De hecho, si bien hace 50 años en España podía entender la crítica a la familia, por ejemplo, o sea, hoy no es entendible desde el feminismo una crítica a la familia como una institución patriarcal que daña a las mujeres. De hecho, creo que la familia hoy en España, o sea, es un reducto de protección frente a las políticas globales neoliberales que nos han abocado a condiciones, a salarios míseros a la juventud, a condiciones indignas de vida y entonces, pues, una de las cosas que se ataca también y que se malentiende es que como eres feminista ya tienes que estar en contra de la familia. No, no es así. O sea, precisamente creo que hoy es una de las instituciones que se pretende destruir precisamente para acabar con los vínculos sanos, con los vínculos duraderos
bueno, y que pueden darnos esa certidumbre y esa seguridad en el mundo, ¿no? Lo mismo con el amor, que también podríamos hablar aquí de las tesis postmodernas poliamorosas, del amor libre y tal, que, bueno, vienen otra vez a acabar con relaciones estables, duraderas, o sea, todo, como decía aquel marxista, todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que has hecho una explicación filosófica sucinta de lo que significa el posmodernismo y que desde el marxismo, desde el feminismo, tú desde el catolicismo, pero yo desde diferentes coordenadas ideológicas, creo que hay que combatirlas totalmente porque están destrozando la sociedad, ¿no? Dicho lo cual, respecto al modelo migratorio, yo creo que aquí las izquierdas tenemos el mismo problema, ¿no? O sea, que otra vez, en nombre del progresismo y en nombre del multiculturalismo en este caso, lo aceptamos todo, ¿no? O sea, yo he visto cómo ahora hay feminismos islámicos, o sea, ¿desde cuándo el feminismo? El feminismo siempre ha sido un movimiento internacionalista y laico, internacionalista en el sentido de que se preocupa por la situación de todas las mujeres, ¿no? Y laico en el sentido de que la religión, independientemente, yo soy culturalmente católica y además yo no tengo ningún problema en afirmarlo porque esa es la realidad en la que estoy y además soy muchísimo más respetuosa con la religión católica que con el Islam, ¿no? Y yo soy culturalmente católica, si bien atea, y entiendo que hoy las izquierdas aquí en España, que están absolutamente echadas al monte criticando al catolicismo, digo, pero ¿qué sentido tiene hoy? O sea, entiendo que hace 50 años, cuando había unas ideas morales religiosas más estrictas que fundamentalmente, dicho mal y pronto, jodían a las mujeres, en el sentido de que, vamos, que si te salías de unas pautas estrictas, pues bueno, eras una mala mujer o eras, bueno, en fin, todas esas cuestiones que además ordenaban bastante socialmente y que incluso llegaron a tener impacto en los ordenamientos jurídicos, en el Código Penal de la época, bueno, pues entiendo que en su momento se hiciera esa crítica, ¿no? Hoy, hacer la crítica a la religión católica cuando tenemos una religión islámica totalmente desnortada, que además, claro, o sea, por ese modelo de inmigración masiva cada vez está más en Europa, creo que desde el feminismo y creo que desde las izquierdas la crítica se le debe hacer al Islam, ¿no? Porque, como siempre dice Amelia Valcárcel, lo que no le permitías al cura o al capellán, no se lo permitas ahora al imán. Entonces, bueno, creo que en nombre del multiculturalismo se está aceptando determinadas tesis muy nocivas para las mujeres y muy nocivas para el feminismo, ¿no? Entonces, aquí, en primer lugar, quizá debemos diferenciar entre multiculturalidad y multiculturalismo, pero yo no tengo ningún problema con la etnia ni con el origen de ninguna persona. O sea, la multiculturalidad simplemente es el hecho sociológico de la convivencia, la coexistencia de diferentes etnias y culturas en un mismo ambiente geográfico. Eso no pasa nada y además la historia del mundo se ha construido así, ¿no? Y seguirá construyéndose así. Ahora bien, el multiculturalismo es una tesis normativa de cómo tienen que convivir y de qué forma tienen que convivir esas diferentes culturas o etnias, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el multiculturalismo está fundamentado, o sea, su principio estructurador es la tolerancia. Y en nombre de la tolerancia nos están haciendo tolerar lo intolerable. O sea, yo he visto, por ejemplo, partidos políticos como Esquerra Republicana, que va de feminista y que va de progresista, que bueno, esto es otro tema, pero ya me dirás tú el progresismo que pretende romper la nación política y lo más común que tenemos los ciudadanos, que es nuestro territorio político, ¿no? Pero esto es otro tema. Y van de feministas y celebran el Día del Yihad, diciéndoles a las mujeres, animando a ponerse y a probarse el velo, o celebran
o celebran, bueno, pues el Ramadán y otras festividades musulmanas, ¿no? Y luego, vamos, pobre del católico español que diga que hay que celebrar la Semana Santa y que hay que salir a la calle a celebrar la espiritualidad católica porque es un reaccionario y porque es, vamos, el mal en la tierra, independientemente de que yo soy atea y yo obviamente pues no participo de eso, ¿no? Pero creo que es mucho más nocivo hoy la religión islámica a la religión católica y además también hay que decir otra cosa, no es lo mismo lo culturalmente católico en la religión católica que la Iglesia. Yo en todo caso soy mucho más crítica con la Iglesia y con la institución que con los valores católicos y lo cultural católico, porque, en fin, creo que son valores que pueden ser absolutamente defendidos desde las izquierdas. Diferente es lo que se haya hecho en su nombre por parte de la Iglesia y ahí está la crítica. Oye, ya ves lo bien que me estoy portando, que no te estoy rebatiendo nada de lo que me estás diciendo del catolicismo, que podríamos entrar ahí, pero yo te estoy dejando tranquilamente. No, puedes hacerlo si no, para quieres. nada, no es la intención. De hecho, mira, lo que dije al principio de la presentación es realmente la intención de este podcast. Muchas personas podrían decir que defiendes posturas ultracatólicas y de extrema derecha rancia, cuando en realidad es todo lo contrario. Sí. Y eso es lo que me parece tan interesante y tan provocador, ¿no? Que desde tu propia postura, desde tus coordenadas ideológicas, estamos encontrando puntos en común y, bueno, claro que habrá luego desacuerdos, pero no quisiera enfocarme en eso. Quizás en otra ocasión podemos tener charlas distendidas acerca de cuáles son esos puntos de desacuerdo, por qué estamos en desacuerdo y de forma respetuosa a lo mejor darnos cuenta de que no estábamos tan en desacuerdo o sí que también se vale, ¿verdad? Pero, en fin, que eso es lo que creo que hace tan interesante el dar voz a personas como tú, ¿no? Que desafían muchos de los paradigmas, de los hechizos mentales, como yo digo, que todos Sí. los métodos de manipulación de masas han instaurado en los pueblos y que nos impiden volver a recuperar esos vínculos que se habían roto. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para tratar de regenerar los vínculos, para tratar de volver a unirnos en identidades que nos aglutinan a todos, porque estamos en una época de disolución de las identidades, que es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? El páramo del yo. Yo, una primacía absoluta o extrema del yo, lo que hace es que se eliminen todas esas identidades intermedias que están entre el yo y el kraken. Y al final no podemos ante el empuje avasallador de este globalismo posmoderno que nos está comiendo a todos, ¿no? Efectivamente, y como tú dices, hablaremos en otra ocasión, quizá ahora que estoy con el ensayo y que va capítulo sobre la religión, seguro que en otros, bueno, pues en otro momento debatiremos sobre eso. No se trata tanto de debatir ni hablar de lo cultural católico, sino de decir desde las izquierdas, desde el feminismo, por favor, señalemos, si vamos a hablar de religión, señalemos a la que es verdaderamente problemática hoy para los derechos de las mujeres y para la infancia, ¿sabes? Porque, de hecho, lo vemos en patriarcados de coerción durísimos, como son Arabia Saudí, como son Irán, o sea, como son países que son países teocráticos donde rige jurídicamente la Sharia, y vemos las barbaridades que se cometen día sí día también contra las mujeres. Para empezar, el hecho de velarlas, el hecho de privarlas de su propia presentación a la sociedad, de su propia individualidad, de su propio cuerpo presentado como ellas quieran presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso no deja de ser la punta del iceberg, ¿no? O sea, porque al final el velo simplemente es el símbolo del Islam político, ¿no? O sea, y hablo de Islam político porque, aparte del Islam como religión, hay una corriente Islam político, un islamismo que pretende, que además tiene ese carácter universalizante, porque pretende imponer y llevar sus ideas a otros lugares geográficos del mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es problemático que esto se esté aceptando acríticamente desde las izquierdas. Lo mismo pasa con el modelo migratorio, ¿no?, que hablábamos antes. O sea, yo creo que ahora mismo estamos con una crisis humanitaria tremenda, con una subida de la inmigración tremenda, y yo simplemente digo, como persona preocupada, como ciudadana preocupada por su nación política, simplemente digo, somos capaces de asumir toda la inmigración
que se está recogiendo y, sobre todo, de dónde proviene esa inmigración, qué pasa con esa inmigración y de qué forma impacta, pues lo que decíamos, en el mercado de trabajo, en el orden público, la paz social. O sea, yo, como marxista, estoy absolutamente convencida que la inmigración masiva que estamos padeciendo ahora es parte de la lucha de clases que el capital libra contra la clase trabajadora inmigrante y nativa. ¿Por qué? Porque se devalúa el mercado de trabajo aquí en España, bajan las condiciones, los salarios, tanto para la clase trabajadora inmigrante como nativa, pero es que además también se pueden generar problemas de orden público y seguridad ciudadana. O sea, porque si tú introduces de forma masiva en una población nacional, una población halógena que no comparte y en muchos casos no tolera o quiere imponer una cosmovisión diferente y una forma de ver la vida diferente y que no respeta consecuentemente ni nuestros valores culturales ni las normas que nos hemos dado, bueno, pues la convivencia pacífica, pues obviamente es triturada por la realidad que supone el aumento de la tasa de criminalidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones, o sea, lo veíamos en Canarias, ¿no? O sea, hacinan a un montón de inmigrantes en centros de acogida. Cuando pasa el plazo de ese centro de acogida, los tiran a la calle con 100 euros. Pues obviamente, o sea, ¿a qué estás abocando a esas personas? Los estás abocando a la delincuencia y a la criminalidad. Entonces, si vamos a acoger en esas circunstancias a personas, pues obviamente ni se están protegiendo sus derechos ni se está protegiendo la seguridad y la convivencia pacífica. Y reitero, cuando esa inmigración además llega de lugares con estados teocráticos que tienen una forma de ver la vida, digamos, y en general y en particular a las mujeres, pues bueno, pues también se producen incrementos de violencia sexual como se han producido en Canarias y como se han producido en Barcelona, que son comunidades autónomas o ciudades donde más inmigración de contexto musulmán se está recibiendo. Y esto, por supuesto, no es señalar a todos los musulmanes ni es señalar a toda la inmigración que proviene de allí, ni muchísimo menos. O sea, porque aquí se trata simplemente de explicar todos los factores. Yo, por ejemplo, como feminista, me preocupa la violencia sexual y a mí, o sea, me han caído unas campañas de acoso y difamación y la más grande, incluso de compañeras o supuestas compañeras, y ya no digamos de quienes no lo son, de feministas o feministas de corte institucional o hegemónico, ¿no? O sea, que te llaman de todo, fascista, racista, xenófoba, todo lo que hay, simplemente por decir, vamos a ver, vamos a tratar la problemática de la violencia sexual de forma seria. O sea, obviamente el incremento no es ni mucho menos todo por la inmigración, por supuesto que no. Hay otros factores. La cultura OnlyFans es otro factor. O sea, la hipersexualización que hay de la infancia, la pornografía absolutamente desatada y violenta contra las mujeres. Claro que eso impacta en la violencia sexual, pero no se puede decir solo pornografía y ya está. Igual que no se puede decir solo inmigración y ya está. O sea, la violencia sexual es un fenómeno multicausal y el incremento que ha habido, brutal, o sea, no sé, claro que también ese incremento puede venir amparado o fundamentado, aunque es cierto que las mujeres ahora denunciamos más que denunciábamos hace 20 años, por supuesto que sí, pero las mujeres no denunciamos mucho más en los últimos 3 años. O sea, y en estos últimos 3 años es donde ha habido ese incremento de la violencia sexual. Entonces, vamos a analizar factor a factor y vamos a ver qué se puede hacer. Por supuesto, sin hacer generalizaciones ni señalamientos a la inmigración en general. Simplemente eso, analizando factor a factor. De todas formas, otra de las cosas que a mí me parece puro cinismo por parte del feminismo institucional es que a mí me dicen que hago generalizaciones con la inmigración y ellas hacen generalizaciones con todos los hombres, ¿no? Y hacen generalizaciones sobre todo con el
con el hombre blanco, ¿no? O sea, entonces dices, vamos a ver, vamos a aplicar las mismas varas de medir a unas y otras. No se trata de hacer generalizaciones con todos los hombres blancos, porque obviamente el hombre no es el enemigo, y tampoco se trata de hacer generalizaciones con el hombre del color que sea o de la etnia que sea, porque tampoco es el enemigo. Pero vamos a analizar todos los factores del incremento de la violencia sexual. Entonces, pues bueno, decir eso desde el feminismo, desde las izquierdas, es muy complicado porque te meten en el sector de la derecha cuando realmente no es así, sino que una preocupación genuina es lo que me hace tratar de analizarlo hasta el fondo, pues, y hasta la raíz, pase lo que pase y tenga la crítica que tenga. De hecho, creo que ese es otro de los males endémicos que tiene ahora mismo la sociedad, ¿no? O sea, ese pack ideológico. Si eres feminista y si eres de izquierdas, tienes que decir esto, esto y esto. Si tú como mujer feminista o marxista haces una crítica al modelo migratorio, eres fascista. Si tú como mujer feminista haces una crítica al movimiento transgénero, eres transfoba. Si tú como feminista haces una crítica al ideario proxeneta infiltrado en el movimiento feminista, entonces es que eres conservadora, puritana y putófoba. Y si haces una crítica a los vientres de alquiler, entonces es que eres surrófoba, ¿no? Eso dicen los padres por gestación, que somos surrófobas y que tenemos... bueno, o sea, es un conjunto de fobias y un conjunto de etiquetas punitivas que nos ponen precisamente para impedir la legítima crítica, para silenciarnos, para callarnos. Claro, hay con gente que funciona, que tiene miedo a que se los acuse de eso, que dicen, ay, es que yo no quiero dañar a nadie. No estamos dañando a nadie, estamos haciendo una crítica política y una crítica jurídica, cuando hablamos de leyes, una crítica política en general a este modelo pseudo progresista postmoderno, que lo único que nos está abocando es al destrozo de los grandes movimientos como han sido el feminismo y como han sido el movimiento obrero, y que nos está despojando de la vinculación entre seres humanos. Pues yo creo que con esto nos quedamos, ¿no? Hemos hablado de bastante de los temas que queríamos cubrir, que son esos grandes enemigos del feminismo que tú defiendes, esa construcción de puentes entre ideologías que aparentemente son incluso enemigas mortales, y resulta que muchas veces defienden valores que son muy similares. No sé si hay algo más que quieras añadir. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué andas trabajando ahora? Cuéntanos un poquito antes de irnos. Pues mira, podéis encontrarme en mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, bueno, en fin, lo que se supone que tenemos que tener, pero bueno, realmente donde publico es en Instagram y en Twitter como Paula Fraga. Y bueno, he escrito en varios libros como coautora, también soy columnista en El Español, o sea que me podéis leer también en medios de comunicación. También hago intervenciones mediáticas en radio, o sea que si me buscáis, desde luego me encontraréis. Pero vamos, yo os animo a leeros tanto mis artículos en El Español como en redes sociales. Y bueno, y ahora mismo, como ya digo, he participado en varias coautorías, pero ahora estoy preparando mi primer ensayo precisamente sobre todo esto que hablamos, para rebatirlo no solo cuando hablo de leyes, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que quiero hacer una crítica más general, ya más desde el punto de vista filosófico e ideológico, ¿no? A todo lo cultural postmoderno que estamos viviendo. Y sobre todo yo lo que trato es con mi divulgación es animar al pensamiento crítico, que no nos metamos en esos packs ideológicos que nos dicen esto lo tienes que asumir así porque es lo que se supone que tienes que defender por ser de una u otra ideología política. Y bueno, eso es lo que trato de hacer con mi divulgación, con mi escritura. Y bueno, cuando saque mi libro te avisaré, a ver si volvemos a charlar. Y bueno, nos seguimos leyendo en medios y en redes. Muchas gracias, Paula. Hasta pronto, te mando un abrazo. Gracias a ti.